Bienvenidos ciudadanos, en este video vamos a responder una de las preguntas más solicitadas del canal. En un hipotético enfrentamiento entre un Astarte o marine espacial creado por el emperador y un Spartan del universo de Halo, ¿quién ganaría? Bueno, obviamente el marine espacial por mucho. El atractivo de este video no es el falso suspenso de a quién voy a declarar ganador. Soy un inquisidor, es evidente a quién voy a elegir. Pero antes de que creas que lo estoy diciendo solamente porque mi férrea fe en la superioridad de la obra del emperador me impide investigar más de Halo, les informo que soy muy fan de ambos universos. Me he leído las novelas, he jugado los juegos y conozco más del universo de Halo de lo que estuviera dispuesto a admitir ante una fémina. Por lo que en este video voy a argumentar por qué el proyecto Astarte creado por el emperador de la humanidad es superior al proyecto Spartan creado por la Oficina de Inteligencia Naval, basándome no en el equipamiento o en el entrenamiento, sino en las diferencias fisiológicas que ambos superhumanos presentan. Así que si quieres ver un video sobre analizando dos obras de ficción diferentes enfrentándolas entre ellas, este es tu video. Comenzamos. Primero, antes de empezar a listar las diferencias que inclinan la balanza en favor de los Astartes, creo que vale la pena listar las similitudes que comparten ambas obras de ficción. No es coincidencia que me gusten tanto las dos al fin y al cabo, ambos universos comparten bastante más de lo que pareciera. Para empezar, tanto el proyecto Astarte como el proyecto Spartan fueron creaciones nacidas en tiempos de necesidad. El emperador de la humanidad de Warhammer 40.000 creó a los marines espaciales. La edad de los conflictos había fragmentado la humanidad. Terra, el planeta más importante para nuestra especie, era prácticamente un páramo radioactivo donde imperios de tecnobárbaros aterrorizaban y depredaban a su población. En este contexto, el emperador de la humanidad comenzó a diseñar una fuerza que no sea solo capaz de conquistar un mundo, sino cientos más allá de las estrellas. Para eso comenzó a experimentar, creando primero un tipo de guerrero aumentado que fue la clave de la unificación de Terra, los guerreros trueno. Estos guerreros trueno eran, contrario a lo que se podría pensar, más fuertes, resistentes e incluso rápidos que los Astartes que vendrían después. Esta fuerza de choque rompió los antiguos ejércitos que asolaban Terra. En el cuento corto, La Última Iglesia, un sacerdote rememora la vez que en su juventud tuvo la estupidez de enfrentarse a los guerreros trueno. Escuchemos entonces este fragmento de ese cuento que pueden encontrar como parte de la antología Los Cuentos de la Herejía. Era difícil no sentir que íbamos a lograr la victoria, sobre todo porque Habulek se dedicó a ir de un lado a otro exaltando nuestros ánimos. Su hermano intentó calmarlo, pero ya era demasiado tarde y nos lanzamos a la carga por las laderas de las colinas, convertidos en idiotas aullantes que lanzaban gritos de guerra y enarbolaban espadas, rifles y pistolas por encima de la cabeza. Yo estaba en la sexta fila y ya habíamos recorrido 1 kilómetro cuando estuvimos cerca de las filas de los gigantes. No se habían movido ni 1 centímetro desde que iniciamos la carga, pero en cuanto estuvimos cerca, se llevaron el arma al hombro y abrieron fuego. Jamás olvidaré el ruido. Resonó igual que una tormenta que se hubiera desatado de repente. Las primeras 5 filas cayeron prácticamente de golpe y todos sus miembros murieron sin que ni siquiera tuvieran tiempo de gritar. Los proyectiles de nuestros enemigos arrancaban las extremidades o simplemente reventaban a los hombres desde adentro como sacos llenos de líquido. Me volví para gritar algo, no recuerdo exactamente qué, y sentí un dolor lacerante en la parte posterior de la cabeza. Caí sobre los restos de un hombre al que le faltaba por completo el lado izquierdo. Era como si le hubiera estallado una granada en el interior del cuerpo. Caí de rodillas y me llevé una mano a la nuca. La tenía pegajosa, cubierta en sangre. Me di cuenta de que me habían dado. Era el rebote de un proyectil o algún trozo de metralla. Si hubiera sido algo más grande me habría arrancado la cabeza. Sentí cómo me bajaba la sangre. Levanté la mirada a tiempo de ver cómo nuestros enemigos abrían fuego de nuevo. Fue entonces cuando comencé a oír los gritos. Habían detenido en seco nuestra carga y los hombres y mujeres daban vueltas sin un objetivo claro, confundidos y atemorizados al darse cuenta de repente de lo que había iniciado Habulek. Los guerreros del trueno enfundaron los rifles y se dirigieron a nosotros mientras desenvainaban unas espadas con el filo cerrado y unas cuchillas motorizadas. Dios, nunca olvidaré ese sonido. Era un rugido salido de alguna pesadilla. Ya nos habían derrotado. Su primera andanada nos había destrozado la moral. Vi a Habulek muerto en mitad del campo de batalla.
Le habían arrancado por completo la parte inferior del cuerpo, y en cada uno de los rostros que me rodeaban vi el mismo terror que me embargaba a mí. La gente empezó a suplicar por su vida, arrojando las armas e intentando rendirse, pero los guerreros con armadura no se detuvieron. Se dirigieron directamente hacia nosotros y nos exterminaron sin piedad alguna. Acabaron con nosotros con tal brutalidad y economía de esfuerzo que no podía creer que tanta gente muriera en un espacio tan corto de tiempo. Aquello no era una guerra, o al menos no se parecía a nada de lo que yo hubiera leído. Donde los guerreros luchaban en duelos gloriosos, aquello era una matanza mecanizada. Pienso que este testimonio nos deja perfectamente claro lo poderosos de los hijos del trueno. Unos cuantos cientos eran capaces de destrozar en un solo movimiento la moral de un ejército de simples humanos. Armados con los primeros rudimentarios diseños de Volter y armas Volkite, no había parangón para el primer prototipo de Astarte. Los guerreros trueno fueron los predecesores, creados para terminar con un periodo oscuro que había durado siglos. Al final de las guerras de unificación, todos fueron exterminados. Habían cumplido su papel y aunque en muchos sentidos físicos eran superiores a los astartes, tenían una menor esperanza de vida. La ingeniería genética detrás de sus aumentos había dado lugar a enfermedades, malformaciones y tumores que hacían que en ocasiones los guerreros truenos simplemente se desvanecieran muertos. Además, no habían sido tan psicoadoctrinados, por lo que aún conservaban muchas de sus emociones humanas. Esto hacía que luego disfrutaran la matanza, la guerra, y más de un guerrero trueno dejó de obedecer órdenes. Mientras que por otro lado, el proyecto Orión, posteriormente renombrado Proyecto Spartan, fue la respuesta de la UNSC para reforzar su control sobre el creciente dominio humano que iban posicionando. Ejércitos rebeldes amenazaban constantemente la estabilidad de las colonias más alejadas. Los escenarios de batalla habían cambiado y requerían soldados más preparados para pelear en los hostiles ambientes que la guerra del futuro podía traer. Así pues, los primeros Spartan fueron reclutados de las filas de soldados de élite pertenecientes a la administración colonial militar y soldados especializados de diferentes ramas del UNSC. Los sujetos del primer proyecto Spartan fueron aumentados utilizando diversos químicos que no fueron tan avanzados como lo serían en el futuro. De igual manera, los primeros prototipos de armaduras Mjolnir eran más parecidos a exoesqueletos que a servoarmaduras potenciadas. Este primer proyecto fue descartado debido a sus bajos resultados y la alta tasa de mortandad que tenía entre sus elementos, pero los avances de este primer proyecto servirían para solventar el siguiente paso que darían en la creación del soldado perfecto. El proyecto Spartan terminó dando lugar a otros 3 proyectos, Spartan 2, 3 y 4. Sin embargo, por razones que quedarán más claras a lo largo del video, en esta comparativa vamos a utilizar lo que yo considero el máximo pináculo alcanzado por estas vertientes del proyecto Orión, el personalmente dirigido por la doctora Catherine Elizabeth Halsey, del cual sale el Spartan más reconocido por toda la galaxia, el suboficial jefe maestro John 117. Es decir que a partir de ahora en el video vamos a comparar a los Astartes con el proyecto Spartan 2 específicamente. Ya que explicamos cómo se sentía enfrentar a un guerrero trueno, que serían los predecesores de los Astartes, vamos a echar un vistazo a cómo un adolescente y recién aumentado John 117 se enfrenta a 4 hombres adultos en combate mano a mano, y no hombres normales, Helljumpers, soldados ODST altamente curtidos en batalla, en esta dramatización de la novela La caída de Reach. El hombre alzó las manos. John avanzó, le sujetó un brazo contra el pecho y le dirigió un gancho a las costillas. Se partieron huesos. El hombre retrocedió con paso tambaleante. John avanzó un corto paso y descargó un golpe de talón contra una rodilla del soldado. Con 3 puñetazos más, lo tuvo contra las cuerdas, donde entonces dejó de moverse con los brazos, las piernas y el cuello inclinados en ángulos antinaturales. Los otros 3 hombres avanzaron. El que tenía la nariz sangrante cogió una barra de hierro. Esta vez, John no necesitaba órdenes. 3 atacantes al mismo tiempo. Tenía que acabar con ellos antes de que lo rodearan. Puede que fuera más rápido, pero no tenía ojos en la nuca. El hombre de la barra de hierro dirigió un golpe terrible contra las costillas de John.
Este se desplazó a un lado para esquivarlo. Aferró la mano del hombre y la inmovilizó sobre la barra, que luego hizo girar para partir los huesos de la muñeca del atacante. John le lanzó una patada lateral al segundo soldado. Le dio de lleno en la entrepierna y le partió la pelvis. John le quitó la barra de hierro al primero. Giró con rapidez y le dio al tercer hombre un golpe en el cuello tan fuerte que lo lanzó por encima de las cuerdas. «Descanse, número 117», bramó el sargento Méndez. John obedeció y soltó la barra. Al igual que la clavija, el arma improvisada pareció tardar demasiado en llegar a la cubierta. Como pueden ver, incluso de niño el jefe era capaz de romper huesos con sus puños, y eso no es nada fácil. Un fémur humano necesita una fuerza de unos 400 kilos para romperse. Los atletas más entrenados de la actualidad logran dar golpes 3 veces su peso, es decir, un atleta de máximo rendimiento sin aumentos podría dar hasta unos 300 kilos de fuerza en un golpe. Es difícil que pueda romper un fémur, sin embargo, John pesa 140 kilos de puro marine de buena calidad, por lo que, de base, sería capaz de ejercer más de 400 kilos en un solo golpe. Pero esperen, eso es sin tomar en cuenta los aumentos, los cuales se dice son capaces de triplicar la fuerza base del soldado, por lo que estaríamos hablando de que John puede ejercer más de 1500 kilos de fuerza de un solo golpe, y eso sin las armaduras. Por eso quizá a estas alturas del video mi respuesta inicial de que los marines podrían ganarle a John te suene a patrañas. Pero como siempre, necesitaba darles un poco de contexto antes de empezar a desgranar todo por partes. Creo que ahora entienden más la magnitud de soldados aumentados que tenemos ante nosotros. Estamos ahora listos para adentrarnos en la creación de estos tan similares proyectos. La creación de los marines espaciales comienza desde la edad oscura de la tecnología, cuando una genetista sumamente dotada, conocida como Amar Astarte, era sometida por los señores caudillos que dominaban los imperios asolados por la guerra. Eran brutales, pero apreciaban el profundo conocimiento que Amar poseía sobre el cuerpo humano. Ella les ofreció a cambio de su subsistencia su proyecto más preciado, el de una fuerza de supersoldados genéticamente mejorados. Sin embargo, todos sus esfuerzos terminaron en horripilantes fracasos, pero el mundo estaba por cambiar, y los ejércitos de una Águila Dorada comenzaron a iluminar la Edad Oscura. Amar conoció al emperador mientras este unificaba Terra bajo su bandera. Este hombre poseía las cualidades auténticas de un líder, por lo cual puso a su servicio sus conocimientos. El emperador puso a Amar a cargo de la división biotécnica que trabajaba de lleno en el proyecto de marines espaciales. De ella sacan su nombre los Astartes. Esto lo conocemos a lo largo de la novela Baldor, Nacimiento del Imperio. Escuchemos un fragmento. Ese era el tema del que había venido a hablar con Malcador. Nos habíamos reunido muchas veces en el pasado, en algunas ocasiones en presencia del propio emperador, para debatir el mismo tema. Esta vez, sin embargo, nuestro consejo no fue con él, sino con la principal practicante de las artes genéticas de todo el imperio. Sabrás el nombre, por supuesto, estoy hablando de Astarte. Los tres nos habíamos reunido para considerar algo que se había estado desarrollando bajo sus auspicios durante varios años, una forma de poner orden en la situación. Habíamos ganado nuestro imperio mediante la aplicación de la ciencia genética. Todos creíamos que sus debilidades también podían ser purgadas mediante la aplicación de la ciencia genética. Cada victoria lograda por nuestros ejércitos fue igualada por una victoria en los laboratorios subterráneos establecidos por el emperador. Es importante entender cuán esencial fue este programa y cuán difícil. Estábamos trabajando con fragmentos y astillas de conocimiento antiguo, la mayor parte perdido hace siglos, y solo se conservó gracias a sus incansables esfuerzos. Su complejidad era prodigiosa, requería de un gran gasto de recursos. Cada vez que recuperábamos tecnología incalculable durante alguna batalla, volvíamos a traerla y la poníamos en servicio con un objetivo final, una solución al problema de la inestabilidad genética. Amar últimamente pereció como una traidora, su nombre borrado. Y es por eso que hoy prácticamente todo el imperio asocia el origen del nombre Astartes a la diosa mesopotámica Astarte, deidad de la vida y la fertilidad que terminó siendo la diosa de la guerra para muchos, con sacrificios sangrientos incluidos.
Otra similitud que tienen estos dos supersoldados es que fueron mujeres quienes últimamente jugaron pieza clave en el triunfo de su creación, pues del lado del universo de Halo fue la doctora Catherine Elizabeth Halsey quien, trabajando para la Oficina de Inteligencia Naval, se encontró interesada en el proyecto Orión. Un proyecto descartado que sin embargo tenía como miras ofrecer la capacidad de intervenir en los conflictos coloniales sin la necesidad del despliegue masivo de infantería, que usualmente terminaba en más pérdidas. Impulsada por estos ideales, comenzó a centrarse en maneras de asegurar que los errores de su primera versión no se volvieran a repetir. Para empezar, la principal falla del proyecto Orión anterior había sido relacionada con los aumentos biológicos de los sujetos y los inmunosupresores administrados, por lo que para aumentar drásticamente la compatibilidad de los sujetos, se determinó que los individuos tenían que ser preadolescentes. Halsey buscaba distanciarse de los fallos del proyecto Orión, por lo que tras mucho pensárselo y asistida por sus colegas, renombró el proyecto como Spartan, siendo estos ampliamente conocidos en la comunidad militar por su excelente entrenamiento desde temprana edad y sus costumbres eugenéticas. Sin embargo, no ignoró el esfuerzo de esos primeros 300 candidatos del proyecto Orión, por lo cual el proyecto se llamó oficialmente Spartan 2. A diferencia de Amar, que solo tiene apariciones en la novela de Baldor, la doctora Halsey es un personaje recurrente tanto en novelas como en los videojuegos. Tenemos mucho más detalles sobre las aportaciones de la doctora con sus Spartan. Conocemos que realizó inmensos avances al proyecto de la armadura Mjolnir de los Spartans. Conociendo ahora estos datos y este trasfondo que yo personalmente encuentro muy interesante, vamos a pasar a los detalles físicos. A manera de lista, veamos qué aumentos tiene cada uno, comenzando con los Spartan 2. Un Spartan 2 no solo se crea con las mejoras físicas, de la misma manera en que un Astarte no es solamente un soldado modificado y ya. Hay mucho adoctrinamiento conductivo, un entrenamiento tan fuerte y riguroso que la línea entre lavado de cerebro e instrucción se difumina. Pero repito, aquí nos vamos a centrar en el apartado físico, por lo cual, empezando por los Spartan 2, tenemos que hablar de las 5 mejoras físicas que no solo los diferencian de los humanos comunes, sino que los ponen en otra liga completamente distinta. Recubrimiento óseo a base de carburo cerámico. Durante una dolorosa cirugía, la capa superior de los huesos de los Spartans es raspada para ser sustituida por materiales cerámicos no invasivos con el cuerpo. Estos refuerzan los ya de por sí muy resistentes y densos huesos de los Spartans. Esto es lo que convierte el esqueleto Spartan en uno sumamente duro de romper, al grado que el jefe maestro literalmente se deja caer en planetas sin sufrir fracturas de ningún tipo. Inyecciones de aumento muscular. Durante este aumento, al sujeto se le inyectan avanzados compuestos proteínicos que aceleran el tiempo de recuperación del músculo, así como la densidad de su tejido, lo cual conlleva a que los Spartans posean no solamente una fuerza muscular sobrehumana que combinada con su armadura les permite mover vehículos de tipo militar con las manos, sino que también mejoran su tiempo de recuperación, permitiéndoles a los Spartans someterse a periodos largos e intensos de actividad física sin sufrir periodos de caída de rendimiento, debido a la fatiga o el dolor muscular. De esta manera los Spartans podrían, y de hecho han estado, sometidos a semanas de enfrentamientos físicos constantes sin sufrir grandes bajas de rendimiento por agotamiento muscular. Implante catalítico tiroideo. Esta mejora se compone de una cápsula de platino implantada que segrega una hormona de crecimiento, lo cual le permite a los niños tener grandes avances en su desarrollo físico, músculos más grandes, densidad ósea mayor, lo cual se traduce en niños de 12 o 14 años que ya son capaces de no solamente superar en estatura a un humano adulto promedio, sino también en fuerza y rapidez, por lo cual para cuando llegan a la adultez ya poseen un cuerpo sumamente superior a lo que nunca hubieran alcanzado mediante el entrenamiento convencional. Reversión capilar occipital. Esta es una neurocirugía en la cual, luego de remover la parte posterior del cráneo, se modifica la irrigación del lóbulo occipital del cerebro, favoreciendo el envío de sangre a los sectores retinales, lo cual se traduce en un aumento significativo de la capacidad visual de los sujetos, que combinado con las interfaces visuales de los trajes, les hacen perfectos para el análisis rápido y preciso de objetivos, y les permiten ver de manera excelente en condiciones difíciles. Recubrimiento óseo de carburo cerámico.
Durante este proceso, al sujeto se le altera el nervio bioelectrónico, el cual es reemplazado por uno protegido electrónicamente. Esta modificación otorga a los sujetos un aumento del 300% en sus tiempos de reacción. Y aunque esta mejora solamente va dirigida a los reflejos del sujeto, también hay evidencia que nos indica un aumento considerable en la inteligencia y la memoria de los sujetos. Todo esto nos proporciona un supersoldado con huesos parecidos al acero, con músculos mejorados, capaces de propinar golpes que abollarían vehículos blindados y fácilmente romperían los huesos de las criaturas no blindadas, con visión aguda y tiempos de reacción 3 veces mayores que el atleta humano más entrenado. Los Spartan 2, al ser modificados desde pequeños, pudieron asimilar estas modificaciones, creando a las moles de acero y muerte que fueron la clave para la supervivencia de la humanidad en la guerra humano-Covenant. Ahora los Astartes, los hijos del emperador, los ángeles de la muerte, son reclutados de diversos mundos humanos. A diferencia de los Spartans, los candidatos a la ascensión Astarte son adolescentes sumamente endurecidos. Muchas veces llegan a ser incluso líderes de bandas o criminales sumamente peligrosos, lo cual no importa, pues tras finalizar el proceso no quedará prácticamente rastro de la personalidad original del sujeto. Sus tendencias y aberraciones humanas serán reemplazadas por una voluntad férrea e inamovible para con el emperador. A estos individuos, ya de por sí sumamente duros y fuertes, se les son implantados a lo largo de varias etapas los 19 órganos genéticamente diseñados por el emperador. De hecho, actualmente el imperio, y gracias a los avances de Belisarius Cawl, a estos 19 órganos se les han agregado otros 3 órganos más, que aumentan incluso a niveles superiores las capacidades de los marines espaciales. Esta variante Astarte es conocida como Primaris. Sin embargo, en este video nos vamos a centrar en un marín espacial promedio. Ya poner a los Spartans contra los marines espaciales Primaris sería pasarme de cruel con los pobres Spartans. Antes que nada, debo decirles que cada Marine depende de la semilla genética. Hay 19 semillas genéticas que a su vez dan lugar a los 19 órganos que componen a un Marine espacial. Estas semillas genéticas fueron todas creadas por el emperador en el milenio 30, usando material genético de sus primarcas, por lo cual no es de extrañar que una misma semilla genética perteneciente al mismo órgano tenga efectos distintos o particulares dependiendo del capítulo perteneciente. Eso da lugar a que incluso, aunque 2 capítulos de marines espaciales pueden tener los mismos 19 órganos de semilla genética, los mismos se vean visualmente diferentes y tengan efectos adicionales o incluso adversos. Otra cosa que vale la pena mencionar es que debido a que la semilla genética lleva más de 10.000 años activa, en algunos casos se han reportado mutaciones o deficiencias que han llegado incluso a extinguir capítulos por falta de semilla genética o mutaciones descontroladas de las mismas. Las semillas genéticas se implantan en el cuerpo de los sujetos de diversos métodos, pero todas funcionan esencialmente igual. Estas semillas genéticas contienen máquinas virales genéticamente diseñadas por el genio extraordinario del emperador y su división genética. Al activarse la semilla genética, la misma comenzará a modificar el cuerpo del humano implantado, enviando señales al cuerpo para terminar de desarrollar los órganos. Este proceso de activación de la semilla genética está cubierto de misticismo, aún en los tiempos actuales. Dependiendo del capítulo, los rituales de activación pueden variar muchísimo. Otra cosa que vale la pena mencionar es que debido a que muchos de estos órganos dependen de una actividad neuronal no sedada, estas modificaciones corporales se tienen que hacer con los sujetos despiertos, conscientes y sin ningún tipo de anestesia, lo cual hace de este proceso de cambio biológico uno sumamente doloroso y excruciante para los sujetos. Es por eso que hay una alta tasa de muerte durante el proceso e incluso en algunos casos, y dependiendo de la semilla genética, mutaciones descontroladas que culminan con la forzosa ejecución del candidato. Ok, dije que no hablaría mucho del tema porque me lo guardo para un video exclusivo de la creación de un marín espacial, pero es que no lo puedo evitar. La obra del emperador es tan perfecta y fascinante. Pero bueno, basta ya. Vámonos lo más rápido y conciso que se pueda a conocer estos 19 órganos de semilla genética en orden de implantación. El corazón secundario. Es literalmente eso, otro corazón adicional que permite a los Marines regular la producción e irrigación de oxígeno en la sangre de manera más eficiente, por lo cual ellos pueden sobrevivir en ambientes de poco oxígeno o en entornos con aire poco respirable.
por tiempos imposibles para un humano común. No solo eso, sino que si en nuestro combate ficticio John 117 y un marín espacial combatieran con cuchillos y ambos lograran apuñalarse el corazón simultáneamente, esto significaría una muerte inmediata para el Spartan por aumentado que esté, mientras que el Marine literalmente tiene otro. Este corazón le permitiría sobrevivir a una lesión que siempre ha sido considerada mortal para nuestra especie. Así que desde el primer implante yo ya veo ganador al Astarte, pero continuemos porque nos quedan 18. La osmódula. Este pequeño órgano se sitúa en la base del cerebro junto a la glándula pituitaria, segregando una hormona de crecimiento directamente en el sistema endocrino del marín, lo cual le produce metabolizar elementos que de otra manera serían tóxicos para cualquiera. Estos efectos, combinados con una dieta especial y estricta basada en elementos cerámicos microscópicos, permiten al Astarte crecer en proporciones anormales, al grado de que solo en 2 años terranos el sujeto habrá crecido hasta superar los 2 metros. Su esqueleto se habrá modificado tan drásticamente que la caja torácica ya no va a tener costillas como un humano común, sino que se habrá fusionado, creando una placa de hueso a prueba de balas que protege el core del marine espacial, haciendo así sus órganos vitales sumamente difíciles de alcanzar incluso sin armadura. La viscopea. Este es un órgano esférico y pequeño que estimula el crecimiento muscular en todo el cuerpo. En esencia, aumenta exponencialmente la fuerza del marine espacial. Este órgano, se sabe, en alguna ocasión tuvo una falla durante el proceso que impidió que cese el aumento muscular en el sujeto. Tanto crecieron sus músculos que la presión terminó rompiendo la caja torácica del Astarte, matándolo en el proceso. El hemastamen. Implantado en un vaso sanguíneo principal, el hemastamen regula el proceso de la osmódula y la viscopea, además que altera la producción de sangre del Astarte, permitiéndole a la misma transportar nutrientes y oxígeno de manera más eficiente que la sangre humana común. Órgano del Arraman. Parecido a un hígado, al ser un órgano de coloración oscura, el mismo genera las células del Arraman, unas células especializadas que se liberan directamente en el torrente sanguíneo cuando el Astarte resulta herido. Estas células tienen la particular propiedad de adherirse a los leucocitos de la sangre, siendo transportados al lugar de la herida, entrando en acción una secuencia de cicatrización instantánea que permite taponar el flujo de sangre de la herida expuesta, previniéndole al Astarte desangrarse por heridas de bala o apuñalamiento. El nodo catalepsiano. Este órgano se introduce en la base del cráneo y permite alterar los ritmos circadianos del sueño. De igual manera, inhibe la respuesta corporal a la privación del sueño. Un marine espacial puede dormir como un humano común, pero si la situación lo demanda, el marine puede activar el nodo catalepsiano, haciendo que éste no necesite dormir por largos periodos de tiempo sin sufrir las consecuencias, o incluso permitiéndole dormir y estar despierto al mismo tiempo. Eso significa que el Marine va apagando secciones del cerebro mientras otras permanecen despiertas, aumentando drásticamente las probabilidades de supervivencia en ambientes donde una emboscada es probable. En el libro Warhammer 40.000 Compendium se menciona incluso que el récord sin dormir de un Marine espacial es de unas 328 horas solares, alcanzado por un escuadrón Kill Team de los Puños Carmesíes durante una batalla contra los orcos de los mundos de Rin. El preomnor. Este es un órgano grande que va directo en la cavidad torácica. Este órgano cumple la función de estómago predigestivo. Le da a los astartes la capacidad de ingerir materiales tóxicos sin llegar a morir. Este órgano no digiere en realidad. Lo que hace, puesto de manera simple, es filtrar todo lo ingerido por el astarte, filtrando sustancias venenosas para eliminarlas, y en caso de no poderlas eliminar, el preomnor se aísla del resto del cuerpo para contener la sustancia y evitar la muerte del marine por envenenamiento o intoxicación. La osmofagia. Colocado en la médula espinal, este órgano con el tiempo termina convirtiéndose en parte central del cerebro de un astarte. De igual manera funciona en simbiosis con el estómago preomnor. Lo que hace la osmofagia es metabolizar los conocimientos de los alimentos que consume. Es decir, que el astarte puede absorber parte de los recuerdos de los animales que consume. Este órgano ha dado lugar a múltiples rituales donde los astartes consumen criaturas o beben sangre. Pulmón múltiple.
Si ya tienen 2 corazones, no es nada raro que también tengan un tercer pulmón. El pulmón múltiple es un órgano grande y tubular que va conectado por un conducto diferente ubicado en la tráquea. Esto permite al portador cerrar sus pulmones normales en caso de estar en un ambiente tóxico y filtrar todo el aire venenoso al pulmón múltiple, el cual puede absorber este aire venenoso sin sufrir daño alguno. El ocuglobo. Este es un órgano de función hormonal que le permite al Astarte responder a la sofisticada terapia ocular a la que son sometidos. El ocuglobo no mejora la vista de un Astarte, pero sí le da la capacidad de modificar la retina como si del lente de una cámara se tratara, expandiendo o cerrando la retina de acuerdo a la terapia, lo cual termina dando lugar a Marines con vistas sobrehumanas, capaces de ver en la más profunda de las noches con tal claridad que para ellos bien podrían estar luchando en mitad del día. Oído Lyman. Este órgano reemplaza completamente uno de los oídos del Astarte, mejorando su audición a niveles sobrehumanos, pero no solo eso, sino que le permite filtrar sonidos, limpiando ruidos externos para aislar sonidos y localizar objetivos o adquirir información. De igual manera, mejora la estructura interna del oído, haciendo al Astarte completamente inmune al mareo o la náusea por movimiento, lo cual les hace poder realizar descensos orbitales o maniobras aéreas que serían imposibles para un humano común sin sentir nada desorientados o mareados. Membrana Ansos. Esta membrana se coloca en la base superior del cráneo y poco a poco va produciendo tejido neural que se fusiona con el cerebro del Astarte. Este órgano tiene la función de poner al Astarte en un estado de animación suspendida. Puede ser realizado de manera consciente o inconsciente en caso de que se presente una herida mortal que no pueda ser superada al momento. Una vez activado el órgano, apaga todas las funciones biológicas y psíquicas. El corazón se va deteniendo, la actividad metabólica cesa. Por último, el cuerpo entero es cubierto por un campo eléctrico que mata cualquier bacteria que pueda crecer en el cuerpo. Este periodo de hibernación no puede ser detenido a voluntad una vez comenzado. El Astarte deberá ser reanimado por sus camaradas mediante terapia química. Tenemos registros de Astartes leales siendo reanimados tras más de 500 años terranos. Pero es tras la maraña de secretismo de los Ángeles Oscuros que se esconde el mito de un Astarte que entró en suspensión desde los tiempos de la herejía de Horus, siendo despertado en el milenio 41, representando más de 10.000 años de animación suspendida. Esto, como todo lo relacionado con los Ángeles Oscuros, es un secreto guardado con extremo cuidado. El melanocroma. Se instala en el sistema linfático del portador, permitiéndole controlar la cantidad de melanina que produce la piel del Astarte. Esto le permite oscurecer su piel para protegerse de los rayos ultravioleta, la radiación o el sol ardiente. Este órgano es el principal responsable de la característica piel oscura de los salamandras o la pálida piel de los ángeles sangrientos. Riñón oolítico. Este órgano se implanta en la cavidad torácica, convirtiéndose en parte del sistema excretor del Astarte. Este protege al Astarte de sustancias tóxicas o venenosas absorbidas por medio de la respiración, el tacto o la ingesta. Esencialmente le permite sobrevivir a cualquier toxina que haya podido burlar las defensas previamente mencionadas. Sin embargo, al iniciar ese proceso de desintoxicación, el Astarte cae inconsciente, por lo que es un proceso muy peligroso si tiene que hacerse durante la batalla. De igual manera, este riñón mantiene en acción efectiva el funcionamiento del resto de los órganos e implantes del Astarte. La neuroglotis. Este órgano implantado en la parte superior de los pasajes nasales del Astarte mejora increíblemente su sentido del gusto y del olfato, permitiéndole al Astarte evaluar su comida en búsqueda de valores nutricionales o potenciales venenos. Además, pone la habilidad olfativa de un Astarte al nivel de un perro terrano, lo cual les da una capacidad de búsqueda insuperable. El mucranoide. Esta glándula le permite al Astarte producir y secretar a través de la piel una sustancia especial capaz de aislarlo de los ambientes peligrosos como el calor extremo, frío extremo o el vacío del espacio. Este órgano requiere de una terapia química previa para ser activado. Esto lo suelen hacer durante los largos viajes por el espacio o cuando se les espera que peleen en el vacío. La glándula de Betcher.
Son dos glándulas implantadas en la boca del Astarte, muy similares a la de algunos reptiles que generan veneno. Estas glándulas transforman la saliva del Marine en una sustancia altamente corrosiva, aunque la presencia de la misma glándula hace inmune a los Astartes a los efectos de su propia saliva. Esta saliva corrosiva puede cegar o incluso matar a los enemigos, pero aparte es que un Marine atrapado tras barrotes de hierro puede liberarse fácilmente corroyendo sus cadenas o su prisión a base de escupitajos. Esta glándula ha presentado muchas mutaciones a lo largo de los milenios, siendo inefectiva por completo en algunos capítulos de la actualidad que han perdido por completo esta capacidad. Glándulas progenoides. Estas glándulas gemelas son implantadas en el cuello y otra en el pecho. Estas glándulas absorben la información y material genético de los otros implantes hasta madurar, conteniendo así la semilla genética necesaria para cultivar los 19 órganos. Estas glándulas tienen la función de garantizar la continuación del capítulo. Los marines espaciales son completamente estériles, por lo que estas glándulas representan la única forma de reproducción que poseen. Sin embargo, ellos no transmitirán su propia información genética, sino la de su primarca. La conservación de las glándulas progenoides es una prioridad máxima. Si se perdieran las suficientes, un capítulo de Marines podría desaparecer por no tener suficiente acervo genético para reconstruir sus filas. El caparazón negro. Este es el último implante colocado. El mismo es similar a una fibrosa capa de plástico negro que se implanta bajo la piel del torso de un Astarte. Este caparazón también es llamado la interfaz, pues permite al Astarte conectar su sistema nervioso central a las interfaces de la servoarmadura Astarte, permitiéndole usarla a su máxima capacidad. Esto no significa que las servoarmaduras son de uso exclusivo de los Astartes. Algunos inquisidores o hermanas de la batalla usan tecnología de servoarmaduras. Sin embargo, sus movimientos son menos gráciles y no tienen acceso a todo el monitoreo biológico que tienen los Astartes. Nunca nadie se moverá tan fluidamente en servoarmadura como un Astarte con el caparazón negro integrado. Ok, eso fue largo y eso que lo intenté resumir lo más posible para reservarme los detalles, datos curiosos y referencias bibliográficas para cuando hagamos el video exclusivo de la genética y biología Astarte. Video en el cual vamos ahora sí a hablar largo y tendido de estos órganos, sus procesos de implantación y ejemplos de los libros de estos órganos funcionando. Sin embargo, creo que con esto queda perfectamente claro cómo, aunque los Spartans creados por la humanidad del universo de Halo representan el pináculo de la tecnología transhumana de esa época, no tienen nada que hacer contra los marines espaciales. Un Spartan tendría que apuñalar los dos corazones del Astarte, perforar sus 3 pulmones o desintegrarlo para poderlo matar efectivamente. Si el combate fuese a puño limpio, los golpes mejorados de John 117 poco podrían hacer ante los huesos reforzados y la densa placa ósea que protege el torso de un marín. Venenos y toxinas o el vacío mismo no le afectarían al Astarte, y cualquier puñalada o cortada que el Spartan pudiera infligirle al Marine sería cicatrizada de manera casi inmediata, mientras que el Marine, incluso a escupitajo limpio, podría comenzar a corroer la armadura Mjolnir del Spartan, dañar su piel y abrirle heridas que no sanarían con esa rapidez, sin ayuda de espuma médica. E incluso en el improbable caso de que el Astarte pudiera quedar moribundo, el mismo solo entraría en un estado largo de letargo, mientras que un malherido John terminaría por desangrarse lentamente en el suelo. No se sorprendan pues ante este ineludible resultado. Estamos comparando la obra de un grupo de científicos humanos del año 2511 contra la obra del psíquico más poderoso creada en el milenio 30. Incluso algunos podrían argumentar que la UNSC es parecida a la humanidad que se nos describe al inicio del éxodo estelar, una humanidad joven y habilidosa que descubre tecnología espacial y revolucionaria cada cierto tiempo y que se va mejorando a sí misma conforme experimentan. Sin embargo, el emperador en el milenio 30 poseía todos los recursos de Terra, la sabiduría de 1 millar de vidas y las reliquias rescatadas de una humanidad en su punto más alto.
Hay decenas de milenios que separan ambos supersoldados, tanto que al ponerlos desde esa perspectiva el resultado nuevamente se nos es más aclarado. Los Spartans 2 fueron creados para someter rebeldes humanos y se vieron envueltos sin quererlo en una guerra alienígena que terminó con la casi completa aniquilación de todos sus efectivos. Las subsecuentes versiones de Spartan sacrificaron la calidad en favor de aumentar los números y la velocidad de producción Spartan. Sin embargo, el emperador diseñó a los Astartes no para controlar rebeldes, sino para dominar la galaxia. Fueron diseñados desde un principio para pelear contra hordas alienígenas en mundos desconocidos. Sus cuerpos fueron preparados para cualquier circunstancia extrema que pudieran encontrarse durante la Gran Cruzada. Cualquier ecosistema hostil, aire irrespirable, comida venenosa o fauna alienígena tendría que ser dominada por los guerreros transhumanos más perfectos y versátiles que la humanidad alguna vez conoció. Es por eso que yo, con toda la autoridad conferida por la Inquisición del Santo Emperador, doy por terminada esta cuestión nombrando ganadores indiscutibles a los marines espaciales del Adeptus Astartes, los defensores de la humanidad. Aquí termina el video de hoy y como marca la ley imperial, si has llegado hasta aquí debes darle like al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Si tienes algo que agregarle al debate o no estás de acuerdo con el resultado final que dicté, les otorgo libertad para compartir su opinión en la caja de comentarios, siempre y cuando respeten la santidad de este recinto y mi autoridad, obviamente. Este video surgió para responder una de las preguntas que más me han hecho desde que empecé a hacer contenido de 40K. Se suponía que tenía que ser un video cortito, de 10 minutos, de esos que los youtubers hacen solamente para farmear vistas fáciles, pero terminó convirtiéndose en el monstruo de referencias, información y dramatizaciones que ven ahora. La verdad es que ambos universos me apasionan tanto que cuando empecé a escribir el guión no pude parar hasta que fue demasiado tarde. Así que si le dan apoyo me ayudarían mucho a seguir haciendo contenido así, largo y bien detallado, aunque el algoritmo prefiera videos cortos y con datos superficiales. Ya por último les recuerdo que pueden apoyarme en Patreon para recibir estos contenidos en formato audio antes que nadie. A veces reciben estos videos con hasta una semana de anticipo. Además que así aseguras la continuidad de este proyecto. También tengo Instagram, la cual es la vía de comunicación más eficiente que tienen ustedes para contactarme conmigo si quieren platicar o hacer alguna pregunta. Esto concluye el video de hoy, ciudadanos. Les doy permiso de regresar a su turno de 20 horas. Mientras tanto, yo parto para mi siguiente parada en el sector, huyendo de las flotas enjambre tiránidas y buscando al recién aparecido primarca Lionel, para que me explique qué carajo ha estado haciendo todo este tiempo. Inquisidor Murdoch, cambio y fuera. S'il vous plaît.